Vamos a invitar a que pase a la mesa a Héctor Cerezo del Comité Cerezo para poder continuar. Está en línea. Aquí está. Perfecto. Es cierto, aquí está en línea. Pues le damos la bienvenida, Héctor Cerezo. Voy a leer rápido su semblanza para que todos los que nos están siguiendo y los que están aquí sepan quién va a impartir la siguiente conferencia, que se trata sobre las claves para entender la desaparición forzada en México, ya entrando más en materia, lo que se va a perfilar esta tercera mesa temática: memoria, identidad y resistencia. Bien, pues Héctor Cerezo actualmente se desempeña como coordinador del área de acompañamiento y del área de educación de la Organización de Derechos Humanos, Comité Cerezo México, y desde el 22 es acompañante permanente en la Comisión Especial de Búsqueda para el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Edmundo Reyes Amaya. Bien. Desde el 2020 es coordinador del programa en radio por internet Miradas Críticas, la situación en México. Fue coordinador del libro Vivos los queremos, claves para entender la desaparición forzada en México, del 2018, coautor de la iniciativa ciudadana de Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición Manos de Particulares, del 2015, y del manual ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada, 2010 y 2013. Desde el 2016 también coordina la Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia y la Escuela para Educadores y Educadoras Populares de Derechos Humanos del Comité Cerezo México. Es coautor del libro Resistir en la Adversidad, 2011, y del libro Con el Corazón en su Sitio, 2015. Autor también de la novela Un mal lugar para quedarse y del libro 13 cuentos para resistir, escritos durante prisión. Director de la revista Revuelta del 2009 al 2013 y fue preso por motivos políticos en penales de máxima seguridad del 2001 al 2009. Y bueno, solamente para poner en contexto qué es el Comité Cerezo México. Es una organización de trabajo solidario y voluntario dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos de víctimas de la represión por motivos políticos en México, con un carácter civil, autónomo, laico e independiente. Nace en el 2001 y actualmente cuenta con el área de acompañamiento a víctimas de violación a derechos humanos, así como el área de educación, difusión internacional y documentación. El Comité Cerezo México es parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, y es integrante del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, y en el año 2012 recibió el Premio de Paz de Aquisgrán en Alemania. Bien, pues una trayectoria muy interesante y ciertamente ser un preso político es una experiencia que no se puede resumir ni se puede contar tan fácilmente. Le damos la más cordial bienvenida. Héctor, por favor, haga uso de la palabra y estaremos pendientes aquí de las preguntas, participaciones que se den después de la charla. Gracias, muchas gracias por asistir a nuestra invitación y participar en esta jornada académico Guerrero, Tesoro Cultural Mexicano. Gracias también a los asistentes. Al contrario, gracias a la invitación al CEPE Tasco, un honor estar con ustedes. Mi participación efectivamente va a versar sobre cómo entender la desaparición forzada en nuestro país. Entonces voy a dividir en 4 grandes bloques esta exposición. Me van diciendo el tiempo si me paso para dar también pues oportunidad si hay preguntas o reflexiones de quienes nos están escuchando presencialmente allá en Tasco o en línea. Y voy a empezar primero en las definiciones, que va a ser algo muy importante, y la definición de desaparición forzada, ¿no? O hay otra palabra que se utiliza más, que a lo mejor en el propio estado de Guerrero es más conocida, la palabra, el concepto detenido desaparecido.
¿no? Eso actualmente es un sinónimo y vamos a ver primero desde el marco de los derechos humanos, que nos dice que eh, hay muchos tipos de desaparición, ¿no? Una de ellas tiene una especificidad, una naturaleza muy particular y es la desaparición forzada. Y para hablar de desaparición forzada, lo que nos dice el marco internacional de los derechos humanos es que deben que reunirse tres características de manera simultánea para que una desaparición sea considerada como una desaparición forzada. Y una de las primeras características es que sea una detención, ya sea legal o ilegal, de una persona o un grupo de personas. Esa es la primera característica. La segunda característica es que quien cometa esta detención o retención legal o ilegal sean funcionarios del Estado, o sea, servidores públicos o agentes del Estado, es un concepto mucho más amplio, todo aquel que reciba un salario por parte del Estado. Y también otra característica importante es que también la desaparición forzada la cometen particulares con la aquiescencia, el permiso o el financiamiento o el mandato de funcionarios del Estado. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica es cuando el Estado, los autores de la desaparición, niegan el hecho o niegan el derecho a saber el paradero de la persona desaparecida. Entonces, cuando tenemos una desaparición, nosotros podemos ver en los periódicos, en las redes sociales, hay una desaparición y esa desaparición reúne esas tres características: fue detenida legal o ilegalmente, fueron funcionarios del Estado o particulares con la aquiescencia, le llamamos del Estado, con el mandato del Estado, y el Estado niega su autoría o se niega a decir dónde están los desaparecidos o la persona. Estamos hablando de una desaparición forzada que es una grave violación a derechos humanos, es más, es la más grave violación a derechos humanos, que tiene características muy, muy propias. ¿De dónde sacamos este concepto de desaparición forzada? Es bueno decirlo, está estipulado en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Es una convención de Naciones Unidas que en México firma y ratifica en el año 2012. Entonces, digamos que es una convención vigente, que el Estado reconoce la validez de esta convención. Ahora bien, para llegar a esta convención, esto es un paréntesis, fueron 40 años de lucha de familiares en ese tiempo se llamaba detenidos desaparecidos o víctimas de desaparición forzada, en México, Centroamérica, Sudamérica, recordar las dictaduras militares, las guerras revolucionarias en Centroamérica, el movimiento social, las guerrillas en México. Todos estos familiares pugnaron, lucharon para que se reconociera estas desapariciones como desapariciones forzadas y se reconocieran como graves violaciones a los derechos humanos. Y esta grave violación a derechos humanos, digamos, tiene otras características. Una es múltiple, le llaman, es una violación de derechos humanos múltiple, porque viola muchos derechos humanos. En algunas ocasiones viola el derecho humano a la vida, ¿no? Cuando la persona desaparecida es encontrada de manera ejecutada extrajudicial, ¿no? O se puede comprobar que efectivamente le quitaron la vida a esta persona, pero también viola otros derechos, por ejemplo, a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque una vez que desaparecen a una persona el Estado, pues le quita todos los derechos legales, no, no va a haber amparo, no va a haber denuncia, ni siquiera, al negar incluso la existencia de la desaparición, pues no, las víctimas no tienen recursos legales eh, pa- a donde recurrir. Y bueno, viola derechos humanos por lo regular a la integridad física y psicológica, hay tortura, ¿no? En casos también hay tortura sexual, viola derechos a la familia, viola derechos de su comunidad o de su organización. Entonces, por eso decían que la desaparición forzada va a violar muchos derechos, e incluso en el sistema internacional hablan de 8 derechos que se violan al mismo tiempo. Y es pluriofensiva la violación de derechos humanos, la desaparición forzada, porque afecta no solamente a la víctima, a la que se llevan, a la que desaparecen, sino a su familia,
si pertenece a alguna organización, a un colectivo, a una comunidad, ¿no? A un sector específico, también va a afectar a ese sector específico y en términos generales afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? La desaparición forzada va a afectar, va a dañar lo que llamamos como el tejido social, no solamente de su entorno inmediato, sino del conjunto de la sociedad. Y también otras de la característica de la desaparición forzada es que es continua. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no se sepa el paradero real de las víctimas de desaparición forzada, se sigue cometiendo la violación a los derechos humanos. Si hoy, 11 años después de la desaparición forzada de los 43 normalistas, no sabemos dónde están o cuál es su paradero real en este momento, pues es una violación que se sigue cometiendo y se sigue cometiendo tanto como una conducta por parte del Estado como se sigue cometiendo todas estas consecuencias que sufren en las familias, las personas, la sociedad, la propia organización, las propias FEXO, la normal de Ayotzinapa. Y otra característica de la desaparición forzada es que es imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa el tiempo que pase, un año, 10 años, 50 años, la violación de derechos humanos al seguirse cometiendo debe que ser castigada. Es decir, que no se puede argumentar que como ya pasaron muchos años, ya por eso no se debe investigar o ya por eso no se deben castigar a los responsables. La desaparición forzada, al ser continua, se sigue cometiendo hoy en día. Entonces, por ejemplo, nosotros no hablamos de desapariciones forzadas del pasado o del presente, hablamos de que todas las desapariciones forzadas, independientemente en el año en el que se cometieron, al no saber el paradero real de las víctimas, se siguen cometiendo y son del presente, son actuales. Y es responsabilidad del Estado, de los gobiernos, responder ante esta grave violación a los derechos humanos. Y la otra característica es que también las desapariciones forzadas en el sistema interamericano de los derechos humanos es considerada un crimen contra la humanidad, un crimen de lesa humanidad, porque ya no nada más afecta, por ejemplo, en México a la sociedad guerrerense, los 43 normalistas, a la sociedad mexicana, sino es un crimen en contra de la humanidad. Así es tan grave esta violación a los derechos humanos. Y en otros sistemas, como en la Corte Penal Internacional o en otros sistemas, está considerada como un crimen contra la humanidad cuando es sistemática y generalizada. Hoy, por ejemplo, el Estado mexicano está en el foco del Sistema Universal de los Derechos Humanos porque el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU eh, inició un procedimiento, el artículo 34 que le llaman, que es para ver si en México las desapariciones que están sucediendo son generalizadas o son sistemáticas. Está en estudio México, tenemos ahí la lupa internacional y estamos en ese proceso. Claro, ustedes saben bien que el Estado mexicano dice que no existen las desapariciones forzadas, que ellos no cometen las desapariciones forzadas. Incluso dicen que quien comete las desapariciones forzadas son los particulares, cosa que va en contra de todo andamiaje o normativa del sistema internacional de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de desaparición, diferentes tipos de desaparición. Hay desapariciones, por ejemplo, voluntarias, ¿no? Hay gente que se va y no avisa dónde está y no es víctima de un delito, ¿no? Efectivamente, existen desapariciones voluntarias, aunque, es justo decir, el Estado siempre va a decir que no son desapariciones forzadas, sino siempre son desapariciones voluntarias. Existen otro tipo de desapariciones debido a accidentes, deslaves, el avión se cae en el mar y no encuentran los cuerpos, ¿no? Hay ese tipo también de desapariciones que tampoco tienen que ver con la comisión de un delito o de una violación a derechos humanos. Y luego vienen otro tipo de desapariciones que son desapariciones debido al crimen, a la delincuencia. También está reconocido en el artículo 3 de la Convención que hay desapariciones que no son cometidas por el Estado, sino por particulares sin el consentimiento, sin relación, sin el mandato de funcionarios del Estado. Por ejemplo, hay muchos casos en México, ustedes pueden ver las noticias, ejemplo, a uno que le llamaban el monstruo de Catepec, que desapareció, mató, violó a decenas de mujeres en el municipio de Catepec. Y ese es un ejemplo, ¿no? De una desaparición a manos de particulares, ¿no? Pero las otras desapariciones y que son
el tema de esta ponencia son las desapariciones forzadas, las cuales el Estado sí comete. Y ojo, porque las comete directamente o a través de particulares. Y el caso de Ayotzinapa nos va a ilustrar mucho esta forma. Ese es digamos, la primera parte. La segunda parte es abundar en no solamente quién comete las desapariciones, sino también en derechos humanos tenemos que ver, que tenemos que investigar, no solamente quién comete materialmente, por ejemplo, sino también quién la comete intelectualmente, o sea, quién manda, quién ordena. ¿No? Y hay que seguir una cadena de mando desde el que materialmente detuvo, sustrajo, desapareció a la persona, hasta quien, sus jefes inmediatos, hasta llegar hasta donde se tenga que llegar. Pero no solamente es los autores materiales e intelectuales, sino quienes facilitan la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada es una política, es parte de una estrategia que vamos a hablar más adelante, una estrategia principalmente contrainsurgente. Entonces, ¿quién facilita? Entonces, ahí vamos a encontrar que hay ministerios públicos, que hay fiscales, que hay autoridades que facilitan la desaparición forzada. Y no solamente vamos a ver a los autores, a los facilitadores, sino también tenemos que investigar y estudiar los beneficiarios de la desaparición forzada. Y esa es una de las grandes preguntas que algunos investigadores se han comenzado a hacer es, bueno, ¿quién se benefició o quién se está beneficiando de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o de los 222 luchadores sociales víctimas de desaparición forzada desde el 2006 a la fecha? ¿Quiénes se benefician? Entonces, en algunos casos vamos a encontrar que efectivamente es el Estado directamente, funcionarios, presidentes municipales, gobernadores, la misma federación, ¿no? Pero en otros casos directamente son empresas mineras, ¿no? Empresas eólicas, empresas que hacen cultivo intensivo, ¿no? Hay beneficiarios de esta práctica de la desaparición forzada, y la desaparición forzada efectivamente va a tener objetivos, va a tener finalidades. Es lo que vamos a tratar un poquito más adelante. Nada más haciendo, pasando al punto 3 es derechos de las víctimas. O sea, la desaparición forzada es una grave o es la más grave violación a derechos humanos, pluriofensiva, continua, múltiple, imprescriptible. Y eso va a generar un daño a la integridad física y psicológica de la víctima misma y de las personas que la rodean, que también están consideradas como víctimas, por ejemplo, sus familiares, ¿no? Y esta desaparición forzada, ¿qué es lo que ha generado? Bueno, pues toda una historia de lucha, desde los 60 al menos documentada en México y en otras partes del mundo. Primero, por la verdad, por saber qué pasó con sus familiares. Segundo, por la memoria, ¿no? Porque también va a haber una disputa por la memoria, por contar lo que pasó y cómo pasó, ¿no? Desde la negación del Estado de reconocer la autoría de la desaparición forzada hasta su aceptación a medias o su aceptación en ciertas coyunturas. Y estas demandas de los familiares, ¿no? Se agruparon en el Sistema Universal de los Derechos Humanos como derechos de las víctimas, se llama. Ustedes pueden buscar ahí en el buscador, ¿no? Derechos de las víctimas de violación de derechos humanos, y les va a salir, toda víctima de violación de derechos humanos tiene derecho a la memoria, tiene derecho a la verdad, tiene derecho a la justicia, tiene derecho a la reparación integral del daño, tiene derecho a las medidas de no repetición, ¿no? Estos cuatro grandes derechos, y cada uno tiene características muy importantes. Por ejemplo, el derecho a la memoria no solamente es una obligación del Estado recordar, sino también es el derecho de las víctimas de recordar como ellos quieran, sin la intervención del propio Estado. Derecho a la verdad, quienes desaparecieron, autores materiales, intelectuales, beneficiarios, facilitadores, y a qué política respondió eso, ¿no? Que eso también es algo importante. Justicia, ¿no? La investigación, sanción a los responsables de las desapariciones forzadas, la reparación integral, que tiene que ver con medidas de rehabilitación, de restitución, de satisfacción, o sea, la atención médica, psicológica, psiquiatra, la reparación económica también. La disculpa pública, el homenaje o lo que las víctimas consideren que es necesario, para que ellos se sientan
que en cierta parte reparados. Sabemos que la palabra reparación es malísima en el sistema internacional porque no se puede reparar una vida o no se puede reparar una desaparición, pero lo que nos dicen es que debemos entender reparación como tratar de, de, de inhibir o de disminuir el dolor que sienten las víctimas. Y pues estos derechos o estas demandas, que ahora son derechos humanos, estamos hablando del derecho a la verdad 2006, derecho a la justicia 2012, o sea, históricamente, si lo vemos, es relativamente muy reciente el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de las víctimas de desaparición forzada. También el otro gran capítulo son los impactos psicosociales que tiene la desaparición forzada en los familiares y en las personas allegadas. Por ejemplo, si a un activista es miembro de una organización social, de un movimiento político, pues también va a afectar no solamente a esa persona, a su familia, sino a la propia organización o el movimiento. Entonces, ese es un poquito el marco internacional de derechos humanos, que es, hay que tenerlo claro, y siempre les decimos, podemos estar o no de acuerdo con lo que está establecido en el marco universal de los derechos humanos, pero al menos tenemos que conocerlo, o cuál es el parámetro de dónde vamos a hablar. Y ahora tenemos también otra dimensión de la desaparición forzada. Y la desaparición forzada tenemos que tocarla también como parte de políticas contrainsurgentes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ejemplificarlo con México y también con el estado de Guerrero, ¿no? Primer caso documentado, no quiere decir que haya sido el primero que haya existido, 1969 en contra de un activista social, Epifanio, no, Díaz, ¿no? Y de ahí al real, al menos en la década de los 70, principios de los 80, entre 1200 y 1800 activistas, luchadores sociales, guerrilleros que fueron víctimas de desaparición forzada. ¿Y por qué es una política contrainsurgente? Bueno, porque México no inventó la desaparición forzada, ¿no? Antecedentes, el decreto Noche y Niebla en la Alemania nazi, donde legalmente ordenan la desaparición de millones de personas. Entonces, ese es como el antecedente, digamos, que es más consensado. Hay discusiones ahí, ¿no? Pero es una práctica de los estados que viene desde la Alemania nazi y que va a pasar a Francia y luego Francia lo aplica a la Argelia, a Indochina y luego salta a Sudamérica, Centroamérica, a México, etcétera. Y es una forma, la desaparición forzada tiene como objetivo, pues, eliminar, desarticular, destruir la oposición política. Ese es como el objetivo en una clave, digamos, contrainsurgente. Entonces, los estados, para combatir a esa disidencia política, una uno de los mecanismos que utilizan es la desaparición forzada. Siempre explicamos que cuando tenemos la presencia de la desaparición forzada, nunca va solita. Siempre alrededor de ella, atrás de ella, ya va a haber prácticas de ejecución extrajudicial, de, el control, de militarización, el control militar, ya va a haber prácticas de detención arbitraria, de criminalización, de judicialización, de tortura, ¿no? O sea, no es que la desaparición forzada se dé de manera aislada y solita, ¿no? Sino es parte de una política contrainsurgente aplicada en diversas partes del mundo, también en México, y en términos mucho más abstractos, pues parte del terrorismo de Estado, que le llamamos. Entonces, terrorismo de Estado como estos actos ilegales, ¿no? Ilegales para combatir a la disidencia política. En México, cuando hablamos de desaparición forzada, hablamos de tres grandes etapas. La primera, el 69 hasta principios de los 90, ¿no? Enmarcado de lo que algunos llaman, también es un concepto muy debatible, el periodo de la Guerra Sucia, ¿no? La existencia de movimientos políticos, movimientos guerrilleros, estudiantiles, obreros, donde hay una práctica de desaparición forzada, entre otras en contra de este movimiento, ¿no? El priismo va a cometer desapariciones forzadas, pero también va a cometer, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, prisiones, etcétera, etcétera. Ese es como un gran momento. El segundo momento es 1994, la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1996, la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario ahí en el estado de Guerrero, donde digamos que se reactiva la desaparición forzada en clave contrainsurgente para destruir
lo que ellos consideraban integrantes de estos grupos guerrilleros o sus bases de apoyo o sus comunidades que consideraban que eran también este punto de solidaridad con ellos. Entonces, se va a cometer. Y luego viene otra tercera gran etapa en el año 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que nosotros hemos llamado que en lugar de guerra contra el narcotráfico fue una guerra contra el pueblo y sus organizaciones. Eh, la desaparición forzada va a tener o se le va a sumar nuevas características. Va a mantener la clave contrainsurgente, sí, ahorita vamos a verlo con datos duros, pero también en 2006 la desaparición forzada se va a diversificar y se va a masificar. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo del enclave contrainsurgente es destruir a los grupos disidentes, políticos armados o no armados. La desaparición forzada en clave de disciplinamiento y control social es precisamente para aterrorizar a una sociedad y poder imponer políticas económicas. Entonces, control social y disciplinamiento, digamos que es una de las características que vivimos en México desde el año 2006, que eso va a masificar las desapariciones en el país. O sea, siempre ha habido desapariciones, hay cantidades, pero a partir del 2006 estamos hablando que el sexenio de Calderón termina casi en 60,000, ¿no? Enrique Peña Nieto casi llega a 100,000 y hoy hay 130 y tantas mil personas, reportes de personas desaparecidas. ¿Por qué se masifica? Porque no solamente ya va a afectar la desaparición forzada como política de Estado a la disidencia política, va a mantener esa clave contrainsurgente, pero, por ejemplo, va a abarcar otros sectores, los migrantes. Estados Unidos ordena al Estado mexicano frenar el flujo migratorio y para frenar el flujo migratorio, que es un objetivo que lo cumplieron desde Calderón, aplicaron el terror hacia el migrante. Dentro de ese terror, masacres, desplazamientos, ejecuciones, torturas, violaciones, etcétera, se da la desaparición forzada y un ejemplo son los 72 migrantes allá en San Fernando, Tamaulipas, que fueron detenidos por la Policía de Migración, o sea, por funcionarios del Estado y luego entregados a un grupo del crimen organizado y ejecutados, ¿no? Es la masacre. Entonces, por ejemplo, los migrantes, pues se eleva la cantidad de ejecuciones, desapariciones, etcétera. Y luego también viene otro fenómeno que es las desapariciones forzadas en México estadísticamente se cometen fundamentalmente en contra de hombres de 18 a 29 años, ¿no? Esa es la estadística, ¿no? Y la desaparición forzada en clave contrainsurgente, sabemos, es eliminar la disidencia política, pero cuando se llevan a jóvenes va a tener otros objetivos, que es el disciplinamiento social mediante el terror, ya sea para reclutamiento forzado, ¿no? Ese es o para trabajo esclavo, ¿no? Esa es otra de las características para nutrir las filas del grupo organizado, para obligar a gente incluso a desplazarse, ¿no? Y vemos un ejemplo de ello, lo tocamos en un informe, Valle de Juárez, 3 municipios, 250,000 personas desplazadas mediante el terror, así, el terror en su máxima expresión. Después se descubre ahí en el informe que el objetivo era desplazar a la población, abaratar las tierras, después las compraron las grandes empresas transnacionales y hoy están construyendo los corredores industriales. O sea, fue una estrategia que la desaparición forzada, y ahí donde vamos a ligarlo con el aspecto económico, ¿no? Y es algo muy poco estudiado. O sea, la desaparición forzada se toca desde el ángulo de la seguridad nacional, ángulo de la seguridad pública, pero poco se estudia desde políticas económicas y más sobre políticas neoliberales. Entonces, al final de cuentas, cuando vemos los beneficiarios es, aplicaron el terror, aplicaron la desaparición forzada porque tenían un interés económico, un gran interés económico. Entonces, esta práctica de disciplinamiento y control social es lo que ha masificado la desaparición forzada y la ha vuelto a hablar de miles de personas víctimas de esta práctica. Y también los estados han aprendido e históricamente la mayoría de los casos cometían directamente la desaparición de sus fuerzas militares, de policía o municipales, o eran ellos mismos pero se cambiaban el uniforme, etcétera, y actuaban. Ahora que la forma que predomina
en la práctica de desaparición forzada, pues es la quiesencia, esta forma de violación a derechos humanos que es hacer que particulares, o sea, entrenar, financiar, proteger a particulares para que ellos cometan las desapariciones. Entonces, muchos grupos del llamado crimen organizado, cuando cuentan con la convivencia, la aquiescencia, la colusión, el permiso, la autorización de autoridades, las desapariciones que ellos cometen son consideradas desde el sistema universal como desapariciones forzadas. Eso hay que tenerlo también bien claro y es lo que predomina. Para datos duros, la desaparición forzada, cuando hablamos en contra de luchadores sociales o personas defensoras de derechos humanos, estamos hablando de una desaparición forzada por motivos políticos, ¿no? Y los datos nos dicen que, por ejemplo, del 2006 a la fecha tenemos registradas a 86 personas, luchadoras sociales, víctimas de desaparición forzada en el estado de Guerrero, ¿no? Y el estado de Guerrero actualmente, como históricamente lo hizo, concentra la mayoría de desapariciones forzadas en el país. Eh, un tercio actualmente, un tercio de las desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales se han cometido en el estado de Guerrero. El siguiente estado es Chiapas, por ejemplo, o Oaxaca, ¿no? Y estamos hablando de 222 personas luchadoras sociales víctimas de desaparición forzada, documentadas, comprobadas, desde el 2006 a la fecha. Tendríamos que sumarles todas las los 60, 70, 70, 80. Pero no solamente el Estado comete la desaparición forzada de esta práctica, sino también la ejecución extrajudicial. Si sumamos desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en contra de luchadores sociales, del 2006 a la fecha tenemos 574. Y una de las características de estos 574 es que, por estadística, la mayoría fueron o son líderes, coordinadores o fundadores de organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay una política estatal de descabezar al movimiento popular, al movimiento social o a la dirigencia política. Esto va a cambiar con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Venía esa tendencia de desaparición forzada en contra de líderes, coordinadores, fundadores. Con la desaparición forzada de los 43 normalistas es la primera en el México contemporáneo desaparición forzada masiva en contra del movimiento social. Ya se habían dado en México otras desapariciones masivas, desapariciones forzadas, pero no habían sido en contra del movimiento social. El 2014 es un parteaguas en ese sentido porque es masivo en contra del movimiento social y por eso también es parte de la explicación de por qué Ayotzinapa, Guerrero, México va a generar un movimiento que va a crear la conciencia nacional de que está pasando las desapariciones forzadas de manera masiva y sistemática en México. No porque no lo hayan hecho o lo hayan denunciado muchos años atrás, muchos colectivos. Ya se venían denunciando todo eso, pero digamos que la separación de los 43 normalistas y la base social organizativa en Guerrero y su articulación a nivel nacional permite que esté o se dé cuenta en la conciencia nacional el fenómeno de la desaparición forzada. Y la desaparición forzada de los 43 normalistas es el mismo modus operandi que han practicado al menos desde el 2006 las autoridades. O sea, son principalmente autoridades, funcionarios quienes detienen, retienen a las personas y luego en colusión con grupos del crimen organizado cometen la desaparición forzada. Y luego niegan el hecho, como lo negaron en los 43, en 2014, niegan el hecho, no fuimos nosotros, y luego aceptan el hecho, pero dicen, pero es que no fuimos, no fue una política de Estado, fueron algunos funcionarios que se portaron mal, que estaban coludidos con el narco, entonces es un problema del narco que realmente infiltró al Estado y cometió las desapariciones. Ese es el discurso oficial. Y no, la desaparición forzada es porque la cometieron funcionarios y la cometían funcionarios directamente y a través también de particulares, llámese crimen organizado o como se llame. Entonces, va a ser importante tomarlo en cuenta para poder entender que la práctica de desaparición forzada desgraciadamente no se ha podido erradicar.
¿no? No se ha podido erradicar, no hay un reconocimiento oficial de la desaparición forzada, o sea, para el Estado mexicano no hay desapariciones forzadas, lo que hay sí son desapariciones a manos del crimen organizado, entonces es un problema de seguridad pública y punto. Y dos, como Estado mexicano, ellos dicen, bueno, nosotros no cometimos esas desapariciones forzadas que tú me dices del 2018, 2017, etcétera, 2005, 2006. Entonces, pues yo no tengo nada que ver. Y no, en derechos humanos, pues como son gobiernos, son Estado ahora, tienen la obligación, pues, de garantizar la verdad, o sea, de investigar los casos, aunque no hayan sido en su sexenio, tienen que investigar las desapariciones, tienen que decirle a las víctimas dónde están sus desaparecidos, quién los desapareció, por qué los desaparecieron, bajo qué políticas se dieron, ¿no? Y tratar de garantizar esos derechos de las víctimas. Entonces, ese es un poquito el panorama de la desaparición forzada en México, tres etapas, estamos, digamos que en la tercera etapa, y es un poquito lo que pueden encontrar en este librito que está en mi pantalla, Vivo los queremos, claves para entender la desaparición forzada en México, que como Comité Cerezo México tratamos de hacer o de dar una explicación con base a pues, los años de experiencia de acompañamiento a víctimas de desaparición forzada. Entonces, siempre le decimos a nuestros colegas o amigos de la academia es que hay mucho todavía por investigar, por conocer de la práctica de la desaparición forzada en nuestro país y también en el mundo, porque México no inventa mucho. Por ejemplo, México copia. Claro, le va a añadir chilito y limón todo lo que Colombia se aplicó durante 20, 25 años o se está aplicando. Entonces México recoge experiencias de Estados Unidos, de Colombia y de Israel, ¿no? Hay que mencionarlo. Siguen entrenando a policías y a militares el ejército de Israel, ¿no? Un ejército genocida en contra del pueblo palestino. Entonces, y que también están cometiendo desapariciones forzadas en Palestina, aparte de todo lo demás que están cometiendo. Entonces, a lo mejor yo ahí le dejaría para dar oportunidad si hay algunas preguntas o algunas reflexiones y podamos continuar. Y que en estos 45 minutos, ¿que se oye? Sí, ya te. Sí, que en esos 45 minutos has sintetizado todo este trabajo pues a favor de pues todas aquellas personas que han sufrido de manera directa o indirecta y que lo padecemos ciertamente toda la sociedad en cuanto a las desapariciones forzadas y que tiene mucho que ver con estos 4 claves que nos ofreciste y que fíjate, es algo muy, muy importante de poder pues exponer, de poder platicarlo a través de las redes, las plataformas sociales y también aquí con los presentes. Y es algo que, en mi opinión, intimida un poco porque el platicar sobre esto a algunas personas o algún segmento de la población le parece delicado, le da miedo, le parece escabroso o a veces está la negación, ¿no? Y pues mira, vamos a dar pauta a que el público presente pueda preguntar algo directamente, mientras que pues comparto algunos de los comentarios, que es precisamente en este sentido lo importante que es hablar de estos temas y lo importante que lo hayan hecho de manera presencial. Es parte de Sophie Ram, te da las gracias también y Dulce María Lourdes dice que le parece muy interesante que se tenga este espacio para visibilizar y entender el contexto de la desaparición forzada en México desde la investigación. Bien, entonces tenemos unos 5 minutos para preguntar algo aquí presentes. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Si puede hablar de manera más fuerte o
acercarse un poquito aquí donde está la bocina, se lo agradecemos mucho y más se lo va a agradecer el expositor para que escuche bien. Buenos días, tardes. Tengo una duda, o no sé cómo plantearla. Por ejemplo, la diferencia, me imagino que es mínima, o si se considera desaparición forzada, porque, por ejemplo, en el caso de trata de personas, ¿sí? Pues al principio fueron desaparecidos y hay comunidades donde, ya sea indígenas o locales urbanas, donde es común la desaparición de mujeres y para el uso de fines de trata. Entonces, ¿cómo se considera en violación de derechos si es considerado desaparición forzada de mujeres al uso de trata? Porque hablabas también de un término dentro de la desaparición forzada donde eran utilizadas las personas como para fines de entrenamiento para grupos organizados. Entonces, ¿se considera la trata dentro de la desaparición forzada o no? ¿Sí contesto? Sí. Así, voy así, mientras reúna esas tres características, mientras a esa mujer haya sido sustraída legal o ilegal, mientras hayan sido funcionarios del Estado o particulares con su consentimiento, y mientras los autores de la desaparición nieguen la desaparición o nieguen dónde está esa persona, estamos hablando de desaparición forzada. O sea, la Sí, desaparición porque forzada hemos puede visto. tener diferentes finalidades. Puede ser la trata, el reclutamiento, la eliminación física, ¿no? Para determinar si es o no desaparición forzada, no se tiene que tomar en cuenta la finalidad, sino quién la comete. Esa es la Sí, porque pregunta. hemos visto también en lo que es la violencia política contra las mujeres, en casos de, o sea, se da la desaparición forzada y también en algunos estados con ciudadanía para el uso de fines sexuales. Ujú. Entonces, por eso tenía como ese sigilo. Y la otra pregunta que es más a lo personal contigo, ¿cómo le has hecho con tu vida con todo esto? Es un tema muy fuerte, es muy impactante. ¿Cómo le haces tú para sostenerte en este tema tan crudo y tan real que la sociedad mexicana y en el mundo se vive? Bueno, lo primero es entender lo que está pasando, comprenderlo, tener los elementos. Nos da miedo porque no entendemos lo que pasa, hay incertidumbre y efectivamente porque las políticas de desaparición forzada o de ejecución o desplazamiento son políticas de terror. Entonces nos aterrorizan, nos paralizan y un mecanismo de defensa es decir, no quiero hablar de ese tema, no quiero tocar ese tema, y es un miedo que no es infundado porque muchos periodistas o personas defensoras que han tocado esos temas hoy no están con nosotros. Entonces tampoco es un miedo inventado, es algo generado desde las estructuras del Estado, y lo importante para tratar de combatir esto es primero entender por qué se dan las cosas, los autores, los facilitadores, los beneficiarios, los objetivos de esas políticas de terror es lo que nos va a permitir generar herramientas, nosotros le llamamos mecanismos de afrontamiento ante esto, individuales, colectivos, sociales, que nos permitan pues, seguir luchando en medio de esta violencia y en medio de este terror. No quiere decir que no nos dé miedo, ¿eh? ¿No? Eso es, ahí va el paquete, va, el miedo va pegadito, pero al menos mecanismos para poder transformar ese miedo también en un impulso pues para ayudar, para apoyar y para ser solidarios, ¿no? Pues muchas gracias y gracias por compartir todo lo que has hecho, investigado y andado en este camino que, que tenemos que seguir hablando, pero con los cuidados necesarios. Gracias. ¿Una pregunta más bien? En el Facebook. A ver, un momentito. Tenemos otra pregunta en el Facebook de parte de... Aquí está, Edgar Mendoza nos pregunta, con todo lo que nos compartes, ¿podrías categorizar las desapariciones forzadas en diferentes escalas, local, nacional, internacional, etcétera? ¿Podrías decir que en la actualidad estas prácticas de desapariciones van evolucionando o escalando en lugar de disminuir o erradicarse? Y digamos que hay escuelas de terror, desgraciadamente, ¿no? Hay escuelas, la escuela norteamericana, la escuela israelita, la escuela, ¿no?
francesa, ¿no? O sea, desgraciadamente hay escuelas de terror que sí han exportado esta práctica de desaparición forzada y que en un análisis incluso regional podemos ver eh, las diferentes escuelas en Sudamérica, Centroamérica e incluso en México. Las formas en las cuales matan a gente o ejecutan son formas que se pueden rastrear. O sea, son prácticas que se entrenan, se practican, ¿no? Ellos utilizan también la ciencia para eso. Utilizan la antropología, la sociología, la psicología para causar el mayor daño posible. Y sí, sí, hay estudios, no muchos, que sí hacen esta relación entre localidad, lo local, lo estatal, lo regional, lo federal, etcétera, pero sí hay hilos conductores que nos permiten explicarnos el por qué se dan las desapariciones forzadas. Por ejemplo, un ejemplo, operativo conjunto Michoacán. Sabíamos que al anuncio de un operativo conjunto Michoacán, Chihuahua, Veracruz, iba a ser un incremento de violaciones a derechos humanos, porque es un paquete ya armado. Entonces sí, sí hay algunos elementos que nos permiten incluso diferenciar la práctica de la desaparición forzada o la utilización del paramilitarismo. Hay diferentes tipos de o formas de paramilitarismo en México que nos permiten rastrear el por qué están sucediendo en ciertas zonas o en ciertos lugares esa práctica. Muchas gracias, Héctor, por la respuesta. Hay otras preguntas y el tiempo es escaso. Yo creo que podríamos irnos solamente que nos digas cómo se puede contactar al Comité Cerezo. Nos sugiere Aura Luján, en caso de ser necesario, ojalá que nunca sea necesario, pero de todas maneras como información, y también nos pregunta el coloquio de Juventudes y Violencia sobre ¿cuáles acciones deberíamos de exigir o respuestas sobre los casos, ¿no? ¿Cómo actuar? Y pues nos pueden buscar en cualquier buscador, comitecerezo.org, está nuestra página de internet, en Facebook, en todas las redes sociales, pongan Comité Cerezo y ahí estamos, ahí hay un teléfono, hay un correo donde pueden comunicarse, incluso si son víctimas o conocen víctimas, hay un área de acompañamiento específica, ¿no? Y nosotros decimos, ¿cómo ayudar ante estos temas? Primero, bueno, si somos estudiantes, si somos académicos, pues hay que empezar a leer ese tipo de literatura, hay que meternos, hay que hacer tesis, hay que hacer maestrías, hay que hacer doctorados, hay que tocar estos temas, va a ser importante. Y pues primero ser empáticos con el dolor, el gran dolor de los familiares que tienen a seres queridos desaparecidos, ¿no? O sea, es entender el dolor, es un dolor eh, que incluso está considerado como tortura en el sistema universal. Ya incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México lo considera como tortura permanente ese dolor. Entonces entender que estamos ante gente que la están torturando porque no le dicen dónde está su familia desaparecido y tratar no solamente ser empáticos, sino ser solidarios con esos familiares. O sea, preguntar qué necesitan. A veces nosotros queremos ayudar, pero no sabemos cómo, ¿no? Y a lo mejor los familiares sí saben qué quieren de nosotros o cómo les podemos apoyar o ser solidarios en visibilizar los casos, en marchar, en acompañar, desde como personas, pero también desde la academia, y desde lo que sabemos y hemos investigado. Eso también es algo importante, no, no tenemos que desligar lo que estudiamos, lo que vemos, lo que compartimos con esa misma solidaridad. Abrir los espacios entendiendo pues la misma complejidad del tema de la desaparición forzada, que incluso hablarlo, pues sí, efectivamente a mucha gente le va a dar miedo, no va a querer, pero nosotros siempre decimos, no esperemos hasta que nos pase a nosotros o les pase a algunos conocidos o seres queridos para poder involucrarnos en esta situación. Bien. Muchísimas gracias, Héctor. Creo que nos dejas con un gran sentimiento de reflexión y algo también de anhelo que debemos estar comprometidos, no solamente desde la academia, desde donde estamos, sino también en nuestras comunidades y en nuestras familias. Y ciertamente estos espacios dan pauta para poder dialogar y poder conocer, ¿no? Como bien lo mencionabas, eso es nuestro más amplio reconocimiento y felicitación por el trabajo que hace el comité y el tuyo propio. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos han estado siguiendo, que están presentes aquí. Y vamos a continuar.